Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Hoy nos encontramos a dominguito 19 de noviembre del 2023, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También pedirte que te quedes hasta el final a mirar completito el video y lo compartas con las demás personas si tú así lo consideras que te has beneficiado de antemano. Muchas gracias. También espero que hayas ido a misa a darle gracias a Dios, porque tenemos que ser agradecidos por este regalo de un día más de vida que nos permite tanto a ti como a mí reunirnos para hacer este video. Por lo tanto, le decimos gracias, y la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Madre del Salvador y Madre nuestra, no se puede quedar atrás. Ella también, que se ha ganado su lugar privilegiado en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida, especialmente la Iglesia Católica. Pues sin más, ahora para ti, con mucho cariño, con mucho respeto, es la manera, la forma en que yo te doy gracias por estar aquí mirando este video. Perdón, esa no es para ustedes. Le digo que me falla a veces. Bueno, de todas maneras, a ver esto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de pilón por el sonido anterior. Ese no es para ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Disculpen ustedes. Así me pasa, como ya, aunque traiga los lentes, no miro muy bien y a veces me equivoco. Bueno, pues hoy lo que te voy a compartir es preguntas y respuestas para seguir aprendiendo en la escuelita del Señor. Y así, cuando tú ya leas la Biblia, que espero que ya la hayas empezado a leer, pues vayas conociendo las respuestas, pero que sea de la forma que te va a servir a ti aprender mejor la palabra de Dios, no para que no le pongas interés, sino que al contrario, es para que avances, pero que no nada más es tener la respuesta, sino que escucharla, meditarla, reflexionarla y poner en práctica la enseñanza. Pues sin más, vamos a comenzar, porque el tiempo, ahora sí, como se dice, el tiempo pasa. A ver, ¿de qué manera? Ay, Dios mío de mi vida, no encuentra uno su lugar. A ver, ¿de qué manera? Para que se mire la fecha y el cuadro aunque está muy lejos, pero que se mire que Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Pues sin más, ahora sí, vamos a comenzar. Hoy te voy a compartir preguntas y respuestas de el nacimiento de Juan el Bautista, para que vayas poniendo mucha atención. Pongamos atención, tú y yo. Y esto nos lo dice, a ver, en capítulo del Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y la pregunta es, cada vez te voy a hacer la pregunta y luego te voy a poner un sonido para que pongas atención y sepas cuál es la respuesta, para que pongas más atención. Y dice así: listos, al sonido de la campanita, empezamos. Y dice así: ¿a quién envió Dios a preparar el camino para Cristo? Respuesta: a Juan el Bautista. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 76-79, y en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 3. Segunda pregunta:
¿quiénes fueron los padres de Juan el Bautista? Respuesta: Zacarías y Elizabeth. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 5 al 13. Tercera pregunta: ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca del nacimiento de Juan? Respuesta: Juan el Bautista nació cuando sus padres eran de edad muy avanzada. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 7 y al 18. Cuarta pregunta: ¿por qué Dios esperó hasta que Zacarías y Elizabeth eran viejos? Respuesta: para demostrar que el nacimiento de Juan era una maravilla de gracia. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 36-37. Quinta pregunta: ¿cómo fue anunciado el nacimiento de Juan el Bautista? Respuesta: el ángel Gabriel se lo anunció a Zacarías en el templo. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 13 al 17. Sexta pregunta: ¿qué estaba haciendo Zacarías en el templo? Respuesta: estaba ofreciendo incienso. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 8, 9. Séptima pregunta: ¿qué señal recibió Zacarías por su incredulidad? Respuesta: no pudo hablar de las maravillosas cosas que le dijo el ángel. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 19, 20, 22. Octava pregunta: ¿por qué Zacarías no creyó el mensaje del ángel? Respuesta: porque ambos, él y su esposa, eran ya muy viejos. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 18 al 20. Novena pregunta: ¿le permitió Dios a Zacarías volver a hablar de nuevo? Respuesta: sí. Cuando Zacarías confirmó el nombre de Juan, Dios soltó su lengua y profetizó. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 63 al 79. Décima pregunta: ¿qué significa que Juan el Bautista fuera un nazareno? Respuesta: que desde su nacimiento fue consagrado a Dios. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 15, y en el libro de los Números, capítulo 6, versículo 1 al 8. Continuamos. Esto fue pregunta y respuesta de el nacimiento de Juan el Bautista. Continuamos. Dice: el nacimiento del Señor y su temprana niñez. Pregunta y respuesta. Ahora esto es el nacimiento del Señor Jesús y su temprana niñez. Pregunta y respuesta. Aquí nos dice pregunta número 1.
¿quién anunció el nacimiento del Señor Jesús a María? ¿Quién anunció el nacimiento del Señor Jesús a María? Vamos a mirar. Dejen a ver si puedo escuchar otro sonido. Voy a poner ahorita por lo pronto el mismo porque no quiero poner otro sonido. A ver. Entonces, la respuesta es el ángel Gabriel, quien también había anunciado el nacimiento de Juan el Bautista. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Segunda pregunta. ¿Quién era María? Respuesta. A ver, déjenme ver si pongo. ¿Quién era María? Respuesta. Una virgen de la casa real de David. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 1. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 1, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Cuarta pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros en escuchar del nacimiento del Señor? Respuesta. Los pastores que estaban cuidando sus ovejas en los campos de Belén. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 10. Quinta pregunta. ¿Qué señal les dieron los ángeles a estos pastores? Respuesta. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 12. Sexta pregunta. ¿A dónde llevaron José y María al Señor Jesús cuando tenía 40 días de nacido? Respuesta. Al templo para ser presentado al Señor. Esto nos lo dice en el libro de Levítico, capítulo 12, versículo 1, 4, 6, y el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 21 y 24, 27. Séptima pregunta. ¿A quién encontraron José y María en el templo? Respuesta. El anciano Simeón, quien profetizó y se regocijó en el nacimiento de Cristo. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 35. Octava pregunta. ¿Quiénes vinieron del lejano oriente a ver y adorar al Señor Jesús? Respuesta. Unos magos que habían visto su estrella y que preguntaron al rey Herodes dónde podían encontrar al Cristo. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 11. Siguiente pregunta, novena pregunta. ¿Qué hizo Herodes cuando los magos no regresaron con él después de haber encontrado al Señor? Respuesta. Mató a todos los niños en Belén que eran menores de 2 años. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 16-18. Décima y última pregunta. A la edad de 12 años, ¿en dónde fue encontrado el Señor Jesús? Respuesta. En el templo en Jerusalén, hablando con los escribanos, preguntando y respondiendo preguntas difíciles.
Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 42, 49. Y continuamos. Continuamos con las preguntas y respuestas respecto a el ministerio de Juan el Bautista. Pregunta y respuesta. Empezamos con la primera pregunta y nos dice así. Primera pregunta. ¿En dónde laboraba Juan el Bautista? Respuesta. En el desierto cerca del río Jordán. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 3 versículo 1 al 16 y en el Evangelio de San Lucas capítulo 3 versículo 2, 3, 7. Segunda pregunta. ¿Qué comía Juan y cómo vestía? Respuesta. Comía langostas y miel. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 4. Tercera pregunta. ¿Cuál era el trabajo llamado de Juan? Respuesta. Predicaba y bautizaba. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 3, 6 al 16. Dice, cuarta pregunta, ¿qué predicaba Juan? Respuesta. Llamaba a la gente al arrepentimiento, diciéndoles que el reino de los cielos estaba cerca. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 1, 2 y capítulo 7, verso 11. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 7 y 8. Quinta pregunta. ¿Muchos creyeron en la predicación de Juan? Respuesta. Sí. Muchos creyeron y fueron bautizados. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos 5, 6. Siguiente pregunta, sexta pregunta. ¿Quién vino a Juan para preguntarle quién era? Respuesta. Una delegación de fariseos y saduceos de Jerusalén. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 7. Séptima pregunta. ¿Cómo señaló Juan a Cristo al siguiente día? Respuesta. Dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto nos lo dice en Juan, capítulo 1, versículo 1 al 29. Octava pregunta. ¿Qué exhortó Juan a sus discípulos a hacer? Respuesta. Que lo dejaran y siguieran al Señor Jesús. Esto nos lo dice en Juan, capítulo 1, versículo 29, 40. Novena pregunta. ¿Qué dijo más tarde el Señor Jesús acerca de Juan el Bautista? Respuesta. Que Juan era el más grande de entre todos los profetas del Antiguo Testamento. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 11, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 24 al 28. Décima y última pregunta. ¿Qué hizo Herodes cuando Juan lo reprendió por sus pecados? Respuesta.
puso a Juan el Bautista en prisión. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 18 al 20. Esa es la última pregunta y respuesta. Ahora continuamos con otras 10 preguntas y respuestas de el bautismo del Señor Jesús y sus tentaciones. Primera pregunta. Dejen calar a ver qué otro sonido. A ver, bueno, aquí. El bautismo del Señor Jesús y sus tentaciones. Primera pregunta. ¿Qué edad tenía el Señor Jesús cuando comenzó su ministerio público? Respuesta. Tenía alrededor de 30 años de edad. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos 21-23. Segunda pregunta. ¿Cómo comenzó el Señor su ministerio? Respuesta. Fue al río Jordán para ser bautizado por Juan. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13-15. Tercera pregunta. ¿Qué sucedió cuando el Señor Jesús fue bautizado? Respuesta. Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo vino hacia él en forma de paloma. Esto nos lo dice en San Mateo capítulo 3 versículos 16-17 y en Marcos capítulo 1 versículo 8-11. Cuarta pregunta. ¿Qué dijo una voz desde el cielo? Respuesta. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto nos lo dice en Mateo capítulo 3 versículo 17. Quinta pregunta. ¿Qué sucedió después del bautizo del Señor Jesús? Respuesta. El Espíritu lo llevó al desierto para que fuera tentado por el diablo. Esto nos lo dice en Mateo capítulo 4 versículo 1. Sexta pregunta. ¿Quién es el diablo? Respuesta. Es el jefe de los ángeles caídos, quien es llamado Satanás. Esto nos lo dice en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 y en la segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 4 y en Judas, en la carta de Judas 6. Séptima pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó el Señor Jesús en el desierto? Respuesta. Estuvo por 40 días y 40 noches sin comida ni bebida. Esto nos lo dice en Mateo capítulo 4 versículo 2. Octava pregunta. ¿Cuántas veces tentó el diablo al Señor allí? Respuesta. 3 veces en diferentes formas. Mateo capítulo 4 versículo 3-10. Novena pregunta. ¿Escuchó el Señor Jesús al diablo? Respuesta. No. Él dijo, vete de mí, Satanás. Esto nos lo dice en Lucas capítulo 4 versículo 8. Décima y última pregunta. ¿Quiénes vinieron al Señor cuando las tentaciones terminaron? Respuesta. Ángeles vinieron a él para servirle. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 4 versículo 11. Continuamos con 10 preguntas y respuestas de
el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Primera pregunta: ¿cuánto duró el ministerio público del Señor Jesús? Respuesta: escogió a algunos de sus discípulos. No, perdón. ¿Cuánto duró el ministerio público del Señor Jesús? Aproximadamente 3 años y medio. Segunda pregunta: ¿cuál fue una de las primeras cosas que hizo el Señor? Respuesta: escogió a algunos de sus discípulos. Tercera pregunta: ¿quiénes son algunos de estos primeros discípulos? Respuesta: Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael. Esto nos lo dice en Juan capítulo 1, versículo 35 al 46 y en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Cuarta pregunta: ¿qué sucedió en una boda en Caná? Respuesta: el Señor Jesús realizó su primer milagro en el cual cambió el agua a vino. Esto nos lo dice en Juan capítulo 2, versículo 1, 11. Quinta pregunta: ¿a dónde fue el Señor Jesús después de esta boda? Respuesta: fue a Capernaum por unos pocos días y después a Jerusalén. Esto nos lo dice en Juan capítulo 2, versículo 12, 13. Sexta pregunta: ¿qué hizo el Señor Jesús en Jerusalén? Respuesta: sacó del templo a aquellos que estaban comprando y vendiendo animales para sacrificio. Esto nos lo dice en Juan capítulo 2, versículo 14, 16. Séptima pregunta: ¿qué fue lo que el Señor dijo a aquellos que le pidieron una señal de su autoridad para hacer esto? Respuesta: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esto nos lo dice en Juan capítulo 2, versículo 19. ¿Quién vino a visitar al Señor Jesús por la noche? Respuesta: Nicodemo, y un fariseo y gobernador de los judíos. Esto nos lo dice en Juan capítulo 3, versículo 1, 2. Novena pregunta: ¿qué le dijo el Señor a Nicodemo? Respuesta: el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto nos lo dice en Juan capítulo 3, versículo 3. Y décima y última pregunta: ¿se quejó Juan el Bautista cuando la gente comenzó a dejarlo para seguir al Señor Jesús? Respuesta: no, porque él dijo: es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Esto nos lo dice en Juan capítulo 3, versículo 30. Continuamos con otras 10 preguntas y respuestas en Samaria y Galilea. Continuamos. Primera pregunta: ¿por qué pasó el Señor Jesús por Samaria de camino a Galilea? Respuesta: para hablar con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. Esto nos lo dice en Juan capítulo 4, versículo 3, 24. Segunda pregunta:
¿Qué le dijo el Señor a la mujer samaritana? Respuesta. Le dijo que él era el Mesías prometido. Esto nos lo dice en Juan, capítulo 4, versículo 25-26. Tercera pregunta. ¿El Señor predicó también a otros samaritanos? Respuesta. Sí, muchos vinieron a escucharlo y creyeron que él era el Cristo. Esto nos lo dice en Juan capítulo 4, versículo 28-30 y capítulo 39-42. Dice, cuarta pregunta, ¿el Señor fue recibido en Galilea? Respuesta. Sí, porque muchos galileos habían visto sus milagros en Jerusalén. Esto nos lo dice en Juan capítulo 4, versículo 43-45. Quinta pregunta. ¿Qué milagro realizó el Señor Jesús en Caná de Galilea? Respuesta. Sanó al hijo de un oficial del rey en Capernaum, quien estaba enfermo. Esto nos lo dice en Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. Sexta pregunta. ¿Qué enseñó el Señor en la sinagoga de Nazaret? Respuesta. Enseñó conforme a las Escrituras que Él era en verdad el Cristo. Esto nos lo dice en Lucas capítulo 4, versículo 16-21. Séptima pregunta. ¿Creyó su propia gente en el Señor Jesús? No, lo rechazaron y aún trataron de matarlo. Esto nos lo dice en Juan capítulo 4, versículo 28-29. Octava pregunta. ¿A dónde fue el Señor después de Nazaret? Respuesta. A Capernaum, donde predicó y realizó muchos milagros. Esto nos lo dice en Juan capítulo 4, versículo 30-41 y en Marcos capítulo 1, versículo 31-42. Novena pregunta. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Señor en el mar de Galilea? Respuesta. Realizó el milagro maravilloso de la pesca de muchos peces. Esto nos lo dice en Lucas capítulo 2, versículo 2-7. Décima y última pregunta. ¿Qué hizo el Señor al tiempo de este milagro? Respuesta. Pidió a sus discípulos abandonar sus trabajos y seguirlo. Esto nos lo dice en en Lucas capítulo 5, versículo 8 al 11. Continuamos con otras 10 preguntas de el ministerio Galileo. ¿Listos? Vamos a primer pregunta. ¿Por qué salió el Señor Jesús de Galilea por un corto tiempo? Respuesta. Para guardar el festejo de los judíos en Jerusalén. Esto nos lo dice en Juan capítulo 5, 1. Segunda pregunta. ¿Qué hizo el Señor en el estanque de Betesda en Jerusalén? Respuesta.
sanó a un paralítico en el día de reposo. Tercer pregunta. ¿Cómo afectó este milagro a los judíos? Respuesta. Se enojaron mucho y acusaron al Señor de quebrantar el día de reposo. Esto nos lo dice en Juan capítulo 5, versículos 10 al 16, 18. Cuarta pregunta. ¿Fue verdad que el Señor Jesús había quebrantado el día de reposo? Respuesta. No, porque hizo bien en el día de reposo. Esto nos lo dice en Juan capítulo 5, versículos 17 y 19, 23. Quinta pregunta. ¿Qué gran sermón predicó el Señor cuando regresó a Galilea? Respuesta. El sermón del monte. Esto nos lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 7. Sexta pregunta. ¿Cuál fue el objetivo principal de este sermón? Respuesta. El reino de los cielos y las marcas y bendiciones de sus ciudadanos. Esto nos lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 3, 11. Séptima pregunta. ¿A quién sanó el Señor Jesús en Capernaum un corto tiempo después? Respuesta. El criado de un centurión que demostró gran fe. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 5, 13. Octava pregunta. ¿Qué gran milagro realizó el Señor en Naín 2 días después de esto? Respuesta. Levantó de entre los muertos al hijo de una viuda. Esto nos lo dice en Lucas capítulo 7, versículo 11, 35. Novena pregunta. ¿Quién vino a ver al Señor durante este tiempo? Respuesta. 2 de los discípulos de Juan el Bautista, quienes le preguntaron si él era el Cristo. Esto nos lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6. Décima y última pregunta. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Respuesta. Fue decapitado por orden de Herodes. Esto nos lo dice en Mateo capítulo 14, versículo 3, 12. Ya vamos terminando. Continuamos. Otras 10 preguntas y respuestas del segundo viaje a Galilea. Y dice así. Dejen buscar otro sonido. A ver. Segundo viaje a Galilea. Número 1. Pregunta número 1. ¿Qué tipo de enseñanza usó el Señor durante su segundo viaje a Galilea? Respuesta. Enseñó en parábolas. Esto nos lo dicen en Mateo capítulo 13, versículo 3. Segunda pregunta. ¿Qué son las parábolas? Respuesta. ¿Qué son las parábolas? Son ilustraciones terrenales que nos enseñan verdades celestiales. Esto nos lo dice en Mateo capítulo 13, versículos 10, 17. Segunda pregunta. ¿Qué son las parábolas? Respuesta. Son ilustraciones terrenales
que nos enseñan verdades celestiales. Esto nos lo dice en Mateo capítulo 13, versículos 10-17. Tercera pregunta. Dos de las primeras parábolas que enseñó el Señor, o sea, las dos primeras parábolas que enseñó el Señor Jesús fueron, primeramente, voy a poner aquí, ok. Primeramente, las parábolas del sembrador y tierra, y del trigo y la cizaña. Esto nos lo dice en Mateo capítulo 13, versículo 3, 9 y 18, 23, y el Mateo capítulo 13, versículo 24, 30, 37, 42. Cuarta pregunta. ¿Por qué pronunció el Señor juicios sobre las ciudades de Capernaum, Corazín y Betsaida? Respuesta. Porque había realizado muchos milagros en estas ciudades y aún no creyeron. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 11, versículo 20-24. Quinta pregunta. ¿Quién vino al Señor Jesús cuando estaba comiendo en casa de Simón el fariseo? Respuesta. Una mujer pecadora que ungió los pies del Señor con sus lágrimas. Esto nos lo dice en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 39. Sexta pregunta. ¿Por qué la mujer pecadora ungió los pies del Señor? Respuesta. Para demostrarle su amor y gratitud, porque sus pecados habían sido perdonados. Esto nos lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 40-48. Séptima pregunta. ¿Qué sucedió cuando el Señor Jesús y sus discípulos estaban cruzando el mar de Galilea? Respuesta. Se levantó una gran tormenta mientras el Señor dormía en el bote. Esto nos lo dice en Mateo capítulo 8, versículo 22-23. Octava pregunta. ¿Cómo demostró el Señor su poder y su autoridad? Respuesta. Calmó la tormenta y después amonestó a sus discípulos por su incredulidad. Esto nos lo dice en Mateo capítulo 8, versículo 24-25. Novena pregunta. ¿Qué milagro realizó el Señor al otro lado del mar? Respuesta. 2 hombres poseídos por demonios fueron sanados y los demonios fueron ordenados a entrar en una manada de cerdos. Esto nos lo dice en Mateo capítulo 8, versículo 28 al 32. Décima y última pregunta. ¿A quién levantó el Señor de entre los muertos de Capernaum? Respuesta. A la hija de Jairo. Esto nos lo dice en Lucas capítulo 8, versículo 41, 42, 49, 56. Continuamos y con esta vamos a finalizar las preguntas y respuestas. Tercer viaje, Galileo. Primera pregunta. ¿Qué les envió a hacer el Señor Jesús a sus 12 discípulos? Respuesta. I love it. You guys are so great.
a predicar el evangelio y a sanar enfermos. Esto nos lo dice en Marcos capítulo 6, versículos 6, 7 al 13. Segunda pregunta. ¿A dónde fue el Señor cuando escuchó acerca de la muerte de Juan el Bautista? Respuesta. I love it. You guys are so great. A un lugar desierto al otro lado del mar de Galilea. Esto nos lo dice en Marcos capítulo 6, versículo 16, 31 y en Mateo capítulo 14, versículo 1, 13. Tercera pregunta. ¿Qué milagro realizó el Señor Jesús cerca de Capernaum? Respuesta. I love it. You guys are so great. Alimentó a más de 5,000 gentes con solo 2 panes y 2 pescados. Esto nos lo dice en Marcos capítulo 6, versículo 34 al 44 y en Juan capítulo 6, versículos 5 14. Cuarta pregunta. ¿Cuál fue el resultado de alimentar a los 5,000? Respuesta. I love it. You guys are so great. La gente quería hacer rey al Señor. Esto nos lo dice en Juan capítulo 6, 15. Quinta pregunta. ¿Estaba dispuesto el Señor en convertirse en su rey? Respuesta. I love it. You guys are so great. No, porque su reino es celestial y no es de este mundo. Esto nos lo dice en Juan capítulo 6, versículo 36, 41 y 18, 36. Sexta pregunta. ¿La gente aún siguió al Señor cuando Él rehusó ser su rey terrenal? Respuesta. I love it. You guys are so great. No, se alejaron y no lo siguieron más. Esto nos lo dice en Juan capítulo 6, versículo 66. Séptima pregunta. ¿Qué dijo Pedro cuando el Señor les preguntó a los discípulos si también ellos se iban a ir? Respuesta. I love it. You guys are so great. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto nos lo dice en Juan capítulo 6, 68. Octava pregunta. ¿Qué milagro realizó el Señor en las ciudades de Tiro y Sidón? Respuesta. You guys are so great. Sanó a la hija de una mujer sirofenicia, quien tuvo gran fe. Esto nos lo dice en Marcos capítulo 7, versículo 24, 30. Novena pregunta. ¿Cómo demostró la mujer sirofenicia su fe? Respuesta. I love it. You guys are so great. I love it. You guys are so great. Reconoció que era como un perro debajo de la mesa, no digna de lo que estaba reservado para sus hijos. Esto nos lo dice en Marcos capítulo 7, versículo 27, 28. Décima y última pregunta. ¿Qué milagro realizó el Señor en Decápolis? Respuesta. I love it. You guys are so great. Sanó a un hombre que era sordo y tartamudo y no podía hablar propiamente. Esto nos lo dice en Marcos capítulo 7, versículo 31, 35. Y ahora sí, ya para finalizar, estas son las últimas 10 preguntas y respuestas de la transfiguración. Primera pregunta. Primera pregunta de la transfiguración. ¿Qué comenzó a decir el Señor Jesús a sus discípulos
mientras se preparaba a terminar su ministerio? Respuesta: que sufriría y moriría en Jerusalén y resucitaría el tercer día. Esto nos lo dice Mateo capítulo 16, 21, 17, 9 y 12, y en Lucas capítulo 9, versículo 21, 22, 44. Segunda pregunta: ¿qué dijo Pedro sobre el Señor cuando estaba en Cesarea de Filipo? Respuesta: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 16. Tercera pregunta: ¿a dónde fue el Señor después de la gran confesión de Pedro? Respuesta: a una montaña con 3 de sus discípulos a orar. Esto nos lo dice en Mateo capítulo 17, versículo 2 y Lucas capítulo 9, versículo 29. Quinta pregunta: ¿quién habló con el Señor mientras estaba transfigurando en la montaña? Respuesta: Moisés y Elías, quienes hablaron con el Señor sobre su sufrimiento y su muerte. Esto nos lo dice en Mateo capítulo 17, versículo 3 y Lucas 9, 30, 31. Sexta pregunta: ¿qué fue lo que discutieron los discípulos? Respuesta: discutieron sobre quién de ellos sería el más grande en el reino de los cielos. Esto nos lo dice en Lucas capítulo 9, versículo 46, 48. Séptima pregunta: ¿a cuál fiesta de los judíos fue el Señor en este tiempo? Respuesta: a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Esto nos lo dice en Juan capítulo 7, versículo 1, 4. Octava pregunta: ¿por qué se enojaron los fariseos con el Señor en el día de reposo después de la fiesta de los tabernáculos? Respuesta: porque sanó a un hombre ciego en el día de reposo. Esto nos lo dice en Juan capítulo 9, versículo 13, 16. Novena pregunta: ¿qué enseñó el Señor en relación con él mismo antes de la fiesta de la dedicación? Respuesta: que Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Esto nos lo dice en Juan capítulo 10, versículo 1, 18. Décima pregunta: ¿qué les dijo a los discípulos judíos? ¿Qué les dijo a los judíos incrédulos? Vuelvo a preguntar, décima y última pregunta: ¿qué les dijo a los judíos incrédulos? Respuesta: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Esto nos lo dice en Juan capítulo 10, versículo 1. Esto nos lo dice en Juan capítulo 10, 26. Esta es la última pregunta, la décima pregunta y final. La vuelvo a repetir. Décima y última pregunta de la transfiguración. ¿Qué les dijo a los judíos incrédulos? Respuesta: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Esto nos lo dice en Juan capítulo 10, 26. Así es de que ahora sí, con esto finalizamos
las preguntas y respuestas que te van a servir muchísimo cuando empieces a leer la palabra de Dios, que eso es lo que espero, para que vayas teniendo la información de lo que vas leyendo cuando te toque estar leyendo lo que ya te he compartido. Así de que ahí tienes el video para que las practiques a memorizar a tu debido tiempo. Lo importante es que tienes la información, tienes la enseñanza y nada más es lo que tú te esfuerces para aprender, para poner atención y lograrás la meta que tú quieras en el nivel en que tú te esfuerces para aprender. No hay ninguna prisa, pero lo más importante es que ahí lo tienes en el video. Eso te sirve de mucha ayuda para cuando estés ocupada, limpiando tu casa, lavando los trastes, no sé, cualquier cosa, estás haciendo lo que tienes que hacer y estás aprendiendo. Es una práctica muy buena, pero como te digo siempre, aquí todo es para saber más de qué es lo que nos dice la palabra de Dios y en cada personaje. En este caso de Juan el Bautista, de nuestro Señor y de los viajes y la transfiguración. Es la pregunta y la respuesta. Y todas esas preguntas vienen en la palabra y poniendo atención, pues ya se te está dando de antemano la respuesta. Para cuando la leas, digas, ah, ya sé cuál es la respuesta. O qué me está diciendo aquí, a qué se refiere. Entonces, pues estoy muy complacida de estar aquí una vez más reunidos haciendo este video especialmente para ti, con todo el amor del mundo, con todo el respeto y la única intención es aprender todos en la escuelita del Señor y que todos nos vayamos compartiendo esta enseñanza para aprender todos. Bueno, siempre y cuando la persona quiera aprender. Es lógico, ¿verdad? Pues me da mucho gusto y ahora como fue un poco ya parte de la enseñanza acá del día de hoy, misión cumplida, en la escuelita del Señor, pero hablando precisamente, me quedé yo reflexionando en la misa de hoy, que se nos compartió el Evangelio, donde nos está diciendo el Señor, ¿no? Que le dio a las personas el talento, tantos talentos, para que sacaran fruto. Y este talento se puede decir pues a todos los niveles, ¿no? Pero estamos hablando especialmente acá de las cosas de Dios. Si tú tienes, como siempre les estoy diciendo, tienes una habilidad para cantar alabanzas al Señor, para cantar, para leer su palabra, para palabra de consejo, para poder explicar la palabra de Dios a los demás. Es lo que Dios te ha dado para que de ahí saques fruto, porque por eso te lo dio. ¿Y qué quiere decir sacar fruto? Es para que lo compartas con los demás, con aquel que no sabe, para que te vean a ti y se motiven a también ellos buscar ese talento que Dios a todos nos ha dado alguno, pero que muchos no nos esforzamos en buscarlo, en darnos cuenta, hacer ¿cómo puedo decir? Uno interiormente preguntarse o analizarse a uno mismo qué es lo que a uno le parece fácil hacer y que lo puedes compartir con los demás, ayudando a los demás para aprender, para explicar, para cantar, para tocar guitarra, para lo que sea. Por eso Dios nos lo dio. Y entonces, si nos ha dado el talento, por ejemplo, yo lo digo en mi manera humilde, y no nada más digo la palabra humilde para que supuestamente no me mire como que piense uno que es especial que los demás. No, realmente es la humildad de saber que de uno no viene absolutamente nada, que todo lo que uno tiene, por ejemplo, yo lo digo en mi capacidad de poder hablar, para mí es muy fácil hablar, hablo hasta por los codos. Para mí es
mi parte natural de mi ser, de cómo soy yo, de mi personalidad. Para mí no es ningún trabajo, no se me complica absolutamente nada el hablar con los demás, tener comunicación con la gente, explicarles, enseñarles a mi manera. Pero es ese talento que Dios me ha dado para poder explicar o compartirles. Por eso estoy aquí haciendo estos videos, porque me di cuenta desde el momento en que, como ya les he dicho, pues, que vean todos los videos anteriores de cómo yo empecé que Dios me llamó hacia Él con un jalón de orejas, una pérdida muy fuerte, pero y que yo no me daba cuenta que esta facilidad que tengo para hablar, pero no nada más hablar por hablar, sino que lleve un mensaje de enseñanza a los demás, que se ayude, que sea algo positivo. Entonces me di cuenta, yo digo, bueno, entonces yo voy a compartir a aquel que quiere escuchar a mi manera, a cómo yo me puedo lograr comunicar con ustedes, con los demás. Y si en algo les sirve, pues qué bueno. Entonces, así como yo me di cuenta de que para mí no es ningún problema el comunicarme, pues también tú allá en tu casita puedes inspeccionarte tú misma o tú mismo para decir, bueno, ¿qué es lo que para mí no es ningún problema? Y que lo vayas analizando y te des cuenta y lo empieces a trabajar en eso y poder compartirlo con los demás. Y esto es lo que si a todos nos ha dado talentos, quienes realmente lo ponen a trabajar, a sacar más frutos, que haya personas que se beneficien de ese talento que Dios te ha dado, enseñando a los demás. Entonces, esa es la intención, que Él nos ha dado los talentos. Pero si no sacamos frutos, ¿de qué sirve? Entonces, si te lo dio y no lo aprovechaste, te lo va a quitar. Y le va a dar a otro que aunque tenga varios, le va a quitar al que a uno nada más le dio, pero que fue cobarde y que no supo valorar lo que se le dio, no le sacó provecho. Todo para la honra y la gloria de Dios, porque es para que su obra continúe de evangelización. Y no lo aprovechaste, entonces te lo quita y se lo da al otro que aunque le dio, pero está verdaderamente sacando mucho fruto de lo que Dios le ha dado. Y aquel que no tenía, le dio uno nada más y no pudo, no se esforzó, no hizo nada, no le interesó, lo rechazó, fue flojo. Y con la excusa que me quedé reflexionando mucho, en donde le dijo, fue muy duro al que le dio el talento, ¿no? Porque le dijo, es que yo sabía que tú eres muy duro, que te gusta cosechar lo que tú no has cosechado. Entonces yo me quedé reflexionando. Créanme, nunca me había puesto a pensar me había puesto a reflexionar esa parte, y hoy me llamó mucho la atención porque dije, ¿cómo aparte de que le dio el talento, no lo aprovechó, no le sacó fruto, no hizo nada para la obra de Dios, y aún así le está reclamando al mismo Señor al que le dio ese talento? Todavía le está diciendo, es que yo sabía, o sea, que por su cobardía, por su flojera, por su pereza, su autoestima baja, lo que sea, no hizo nada, no le sacó ningún provecho, y por miedo a que dijo, mejor se lo regreso, y pues porque no lo sé trabajar, no sé cómo hacerlo, o soy flojo, o no sé, cualquier cosa, y todavía le dice, es que tuve miedo de que no le iba a sacar provecho, y tú, que me lo diste, pero tú me lo diste nada más, pero tú esperas que yo dé cosecha, que yo dé fruto, y a ti te gusta recoger, o sea, das, pero todavía quieres más de lo que das. Yo lo miré así de una manera egoísta, que es decir, como sé que tú vas a pedir lo que no has trabajado, lo que tú no has hecho, y todavía de lo que yo he hecho, de lo que yo me he esforzado, todavía te tengo que dar a ti más. Entonces, es algo que me tocó mucho, porque yo digo, bueno, verdaderamente qué tan malagradecidos somos de que aparte que se nos da y se nos está dando la oportunidad para nuestro propio bien, y todavía reclamamos y todavía lo juzgamos a él,
que Él nos ha dado absolutamente todo, que necesidad Él no tiene, la necesidad la tenemos nosotros, pero hasta dónde somos nosotros de malagradecidos y que todavía nos atrevemos a reclamarle, a decir, pues tú te gusta recoger lo que tú no has sembrado. O sea, hay mucho para reflexionar, pero por eso es que uno tiene que esforzarse, y si Él se lo da a uno es porque Él sabe que va a sacar fruto de ahí, por eso te lo da. Pero nosotros no miramos todavía la misericordia del Señor que te está dando, que ese es el gancho para que tú empieces en el caminar en las cosas de Dios, en hacer un cambio en tu vida, que te vayas esforzando y que vayas mirando cómo verdaderamente tú sirves, viniste a este mundo para hacer el bien, no para hacer el mal. Pero no lo valoramos y mucho menos le damos gracias a Dios. Hasta a veces dicen, a lo mejor, ay, tú quédate, te lo regreso, yo no quiero trabajar, ay, tú me pides esfuerzo y yo no estoy dispuesto a hacer ningún esfuerzo, llévatelo, así no tengo compromiso contigo, te rechazo. Entonces, ¿hasta dónde? Y no, tenemos que ser agradecidos que Él por su gran amor y su misericordia se fija en nosotros, nos da una oportunidad inmensa para hacer un cambio en nuestra vida y verdaderamente empecemos a saber lo que es el amor de Dios, que en este mundo nadie te lo da. Solamente Él es amor, Él es compasión, Él es misericordia, Él es el dueño de todo. Pero somos muy mal agradecidos. Entonces, aquí, aprovechando esta enseñanza del día de hoy, es eso, que se te está dando nada más en la boca. La información aquí está. No tienes que buscar, andarte quebrando tanto la cabeza. Aquí el Señor te está facilitando. ¿Qué más fácil lo quieres para aprender y esforzarte, empezar a leer su palabra? Te está dando pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Pero nada más lo que tú tienes que hacer es poner el esfuerzo de aprender, de poner atención, reflexionar y entender qué te está diciendo a ti. No al otro. Es a uno, el que está leyendo la palabra. Pero el esfuerzo y el bienestar en tu vida, tú tienes el libre albedrío de aceptar lo que se te está dando se te está dando a manos llenas y nada más en la boca para que te lo comas y des el fruto. Pero si ni eso somos capaces de que se te está dando en la boca y ni así lo agradecemos ni lo ponemos en práctica, pues entonces ¿qué? ¿A dónde vamos? Ahora sí, como se dice en México hace muchos años, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? No es mañana, porque nosotros, tristemente nuestra cultura es mañana, cuando tenga tiempo, al ratito, más tarde, ya veremos, al rato, ya te dije que al rato. Y no es así, es en el momento, para que empiece a dar fruto lo más pronto que se pueda. Pero es decisión de uno, es el interés que uno tiene en las cosas. Si no tenemos interés, pues aunque se nos regale, no hay esfuerzo. Así de que bueno, pues sin más, me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Mi nombre es Nadia López. Misión cumplida en la escuelita del Señor por el día de hoy. No me dejen sola. Y los espero en el próximo video. Y que Dios nos ayude a todos. Especialmente mis oraciones cuando voy a misa y todos los días. Pido por ustedes, por los de este canal, los que miran los videos. Bendición para ti y toda tu familia. Que cada día vayas teniendo más hambre de saber de las cosas de Dios. Y de mí te acuerdas cómo va a cambiar tu vida y tu familia. Perdón. Así de que sin más, pues nos miraremos en el próximo video, si Dios nos lo permite y por su gran amor y su misericordia, nos da un día más de vida. Así de que bendición para ti y toda tu familia y feliz dominguito. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós.